Una vez más damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Vamos a tener un pequeño segmento acerca de la fe y nos vamos a basar en el libro de los Romanos capítulo 1 versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a tener esta parte linda y quiero que ponga atención usted. Si no tiene Biblia, agarre una Biblia y vamos a escudriñarla para poder comparar que así dice. ¿Cómo podemos nosotros obtener la fe? Mucha gente considera cualquier asunto religioso como algo misterioso. Aún las personas eruditas, siempre hay aspectos que el hombre no comprende del todo. Lo principal para producir fe en el corazón del hombre es que se efectúe un proceso racional inteligente, el cual nos lleva a nuestro primer paso o pensamiento, que es: la fe cristiana es producida de manera similar a cualquier otra fe. Por ejemplo, ¿cómo se produce la fe en cualquier personaje histórico? Por medio de la evidencia y el testimonio que convenza nuestra mente. Creemos que fulano de tal personaje histórico existió por los escritos sobre él, monumentos a su memoria o alguna otra evidencia de que vivió. ¿De qué manera confiamos en algún médico? Sin duda, porque recibimos evidencia o testimonios de su forma de trabajar o de tratar a la gente. La fe en Cristo Jesús es producida de la misma manera. La aceptación de Cristo como la verdad, las muchas evidencias en la Biblia de que Jesús existió y que es el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador, como Él decía hacerlo. Dios apeló a la mente del hombre de una manera sensible e inteligente. La fe es el resultado de la aceptación de un testimonio o una evidencia. Las Escrituras indican claramente que la fe es producida cuando hay aceptación de las evidencias tocante a Cristo. Mire lo que dice Juan 6, capítulo 5, versículo 46, versículo 47 también. Porque si creyereis a Moisés, no creeríais a mí, porque de mí él escribió. Claramente la fe es producida cuando hay aceptación de las evidencias tocante a Cristo. Por eso habla así Juan en el capítulo 5. Hizo además, dice también Juan en el capítulo 20, 30, 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso escribió también Lucas en el libro de los Hechos 15:7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyeren. Estos pasajes que acabamos de leer aclaran perfectamente que la fe cristiana, como cualquier otra fe, descansa sobre el testimonio. Pablo en el libro a los Romanos, en el capítulo 10, versículos 16 y 17, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Deja perfectamente establecido cómo se produce la fe. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Esa fe es el resultado de un testimonio. Es producida y probada por la voz de inspiración divina y la razón humana. La relación entre la fe y la obediencia son dos cosas muy importantes. En muchas ocasiones la gente confunde la relación exacta que hay entre la fe y la obediencia. Piensan que entre ambas hay un problema, hay un conflicto. No obstante, un estudio cuidadoso de las Sagradas Escrituras nos van a enseñar e indicar que en vez de fe y obediencia como dos acciones separadas, son dos partes de un mismo todo. Mire qué hermoso es saber la palabra del Señor, porque mucha gente dice, bueno, yo tengo fe, pero no obedece. Mucha gente dice, pues yo obedezco, pero no tengo fe. Bueno, vamos a ver la obediencia por fe. Pablo usa frecuentemente la expresión la obediencia de la fe, hablando Cristo en Romanos capítulo 1, versículo 5, Pablo escribe: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, para la obediencia de la fe en todas las naciones. También Romanos 16, 26, libro de los Hechos 6, 7 dicen: también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué quiso decir con obediencia a la fe? La obediencia de la fe es la obediencia que produce la fe, o la que proviene de la fe. Pablo dice que el Evangelio es para ser predicado y traernos a la obediencia producida por la fe. Dos clases de obediencia. Hay por lo menos estas dos clases de obediencia en el mundo: la producida por la fe divina y la producida por el raciocinio humano. Una proviene de Dios y la otra proviene del hombre. El hombre puede actuar debido a varios motivos o influencias. El motivo que influye en el hombre para actuar es importante. Para ilustrarlo, vamos a ver, un hombre puede ser honesto en su trabajo o honesto en su negocio porque le pagan. Tal vez él no sepa que Dios espera que sea honesto. Simplemente lo hace porque considera que es bueno practicarla y da buenos resultados en su negocio. Esta sería la obediencia por razón humana. La obediencia cristiana puede apelar a la razón del hombre, pero generalmente no lo hace, y hay un motivo para ello. Dios desea saber que se debe que la obediencia o que le obedezcamos, si por fe y amor hacia Él. Tenemos otros motivos poderosos para hacerlo. Bueno, en todas las edades Dios ha escogido ciertos actos que demuestran claramente la fe que el hombre tiene en Dios. Por ejemplo, hasta donde Eva podía ver o pensar, no había razón poderosa para que le impidiera comer del fruto prohibido. Era bueno para comer, era agradable a los ojos y era deseable. El único motivo para no comerlo era que Dios lo había prohibido, y cuando ella lo comió fue un claro caso ¿de qué? De desobediencia. Bueno, hoy en día Dios ha requerido un acto similar de obediencia para probar nuestra fe: la inmersión, o sea, el bautismo cristiano. Mucha gente diría: no veo la conexión entre el bautismo cristiano y el que yo acepte a Dios. Desde el punto de vista racional, esto es cierto. No hay manera humana de explicar cómo es que la inmersión es parte esencial para ser cristiano, solo que Cristo la ordenó en Marcos 16, 16. Y dice también Pedro en 2:38: arrepentíos y bautizarlo. Cada uno de nosotros debemos de dar ese paso de bautismo para que nuestros pecados, hermano amado,
sean completamente quitados, porque estamos obedeciendo, porque esto es un mandamiento de parte de nuestro Dios. Cuando alguien se somete al auto de bautismo, lo hace por la única razón de que Cristo lo ordenó, no un pastor, no un hermano, no un diácono, sino que Cristo lo ordenó. Esto es la prueba de nuestra fe. Esto es la prueba de nuestro amor hacia nuestro Salvador. Por eso dijo Jesús: si me amáis, guardar mis mandamientos, en Juan 14:15. El bautismo es una prueba de obediencia a Dios. La obediencia es simplemente fe en acción. Esto es lo que Santiago tuvo en mente cuando escribió: si la fe no es expresada en obediencia o acción, no es fe verdadera. Hasta los demonios creen en Jesús, pero no resultan en obediencia. Por eso dice Santiago: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podría la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No es justificado por las obras de Abraham vuestro padre. Entonces, al mismo tiempo nos recuerda que Abraham fue probado por la fe cuando por medio de la obediencia obedeció a Dios, ofreciéndole a su hijo Isaac en sacrificio. Entonces, la obediencia no es algo que el hombre hace además o es parte de esa fe, es en sí su fe en acción. Alguien no podía tener fe verdadera si al menos no la dirige hacia la obediencia. Un entendimiento claro de esto anula cualquier pregunta como: ¿es el hombre salvo solamente por la fe o solamente por obediencia? Ya que es salvo por ambas. Ilustraremos esto. ¿Cuál hoja de las tijeras hace el corte? Lo cierto es que ambas hojas actúan en el corte. Para obtener salvación debemos de aplicar tanto la fe como la obediencia. No podemos separarlas. Hay beneficios en la fe. Es esencial para recibir todas las bendiciones de Dios. En todas las edades, Dios ha salvado al hombre y le ha bendecido bajo el principio de la fe. Dice Pablo en Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Allí habla de la gracia, que es la palabra que resume el principio sobre el cual Dios bendice a nosotros los humanos. Esto se debe a que el amor, la misericordia y todos los beneficios de Dios para con nosotros los humanos son motivados por la gracia. La única actitud positiva del hombre que le permite recibir las bendiciones de Dios es la fe. La fe es la llave que abre las puertas de los tesoros del cielo. Algunos beneficios específicos de la fe son estos, que aseguran la salvación para nosotros los hombres. Pedro, hablando de la conversión de los gentiles, dice: y ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hechos 15:9. En Hechos 10:43, Pedro dice, hablando de Jesús: de este dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre.
La fe es la respuesta del hombre hacia la salvación que Dios nos ofrece. Como se ha mencionado antes, cuando las escrituras hablan de ser salvo por la fe, se entiende que esa fe es expresada en obediencia. Como prueba, Pedro en su primera carta 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. En Romanos 6:17, aquí habla el escritor: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habla Pablo en Romanos 6, 17 y 18. La fe agrada a Dios. El escritor a los Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por supuesto, hermanos, la mayor ofensa que el hombre puede hacer a Dios es dudar de su palabra. Jesús reprendió a sus discípulos por esta debilidad más seguido que por cualquier otra falta que el hombre o los apóstoles hubieran cometido. Refutar o abandonar la confianza en las promesas de Dios es un insulto a su amor, a su gracia, a su poder para bendecir a nosotros. El escritor de Hebreos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe trae paz al corazón de nosotros como cristianos. Jesús dijo a sus apensarados apóstoles, asustados apóstoles, cuando estaba para dejarlo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Encontraría ánimo el Señor siempre, hermanos amados, para darle a esos discípulos. Siempre nosotros debemos de encontrar en estas palabras del Señor que nos habla en Juan 14:1, que hace que nuestra tristeza de nuestro corazón sea ejercitado en una fe genuina en Cristo y en Dios. Dios nos exhorta a través de Cristo que seamos genuinos, hombres genuinos, mujeres genuinas en el Señor. Por eso Jesús dio la solución para todo temor y toda tristeza, y habla en el libro de Mateo 6, 25 y 23. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda vuestra gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en él, entonces el Señor Jesús nos está dando esta pausa divina para que nosotros confiemos totalmente en su amor, en su gracia, en su provisión, porque Dios es el Dios Shalom, es el Dios que da paz, es el Dios que provee a nuestra vida. Dios repetidamente, hermano, nos da esta razón, y quiero ilustrar un pensamiento, hermano, oído. Lo voy a poner aquí de dos pajarillos, el pelirrojo y el gorrión. El petirrojo dijo al gorrión: me gustaría saber en realidad por qué está ansiosa la humanidad. Corre tan aprisa y se acosa. Y el gorrión contestó al petirrojo: amigo, creo que tiene que ser así, pues ellos no tienen al Padre Celestial que cuida
de ti y de mí. Mire qué tremendo esto. La fe no solo trae los beneficios antes mencionados, también permite a nuestra mente y visión pensar y ver como Dios piensa y ve. Note esta pequeña ilustración y con esto termino. Debemos nosotros notar que la fe en sus varios usos o aplicaciones cubre un campo muy extenso, abre la puerta del pasado y hace a un lado la cortina del futuro. El conocimiento que adquirimos entonces es más extenso que el que adquirimos por medio de nuestros sentidos físicos, y en esto el hombre es infinitamente superior a cualquier animal. Si nos confiáramos al conocimiento que podemos obtener con los sentidos, nuestro campo sería muy limitado. El ojo y el oído naturales pueden percibir solo un pequeño mundo que aumentado con el microscopio o telescopio sería un poco más grande, pero con el ojo y el oído de la fe podemos descubrir algo nunca visto y habitar entre las bellezas que nunca se acabarán. Dios proveerá todo a través de la fe. Que Dios te bendiga. Se despide de ti tu hermano y amigo Salvador Cruz del Despertar de las Misiones.